Es necesario que los inmigrantes vean la realidad del país anfitrión, que observen, que aprendan de esas realidades para adaptarse mejor. 1994, ensayo de decir una definición sobre nostalgia mal de país, porque no es solamente el extrañar el medio geográfico, las costumbres, sino sobre todo la pérdida de la historia personal. Como el ser humano es social por excelencia, extrañamos a nuestros familiares, a nuestros compañeros de curso, a nuestros amigos, a nuestra historia, a la pérdida de nuestra historia. Esto hace que que tengamos nostalgia. Pero yo llamo, irónicamente, mal de país. La migración actual es un problema central, un fenómeno mundial en crecimiento, producido por problemas políticos y económicos, también catástrofes naturales. Claro que también existe el intercambio de conocimiento académico, la reintegración familiar, etc. Independientemente de la edad, el sexo, el estatus social o el nivel cultural, las personas pueden sufrir de nostalgia mal de país, que inclusive puede ocasionar su muerte. En Suiza este estudio lo realicé con inmigrantes latinoamericanos, bolivianos, etc., que viven ilegalmente o clandestinos, producto de la nueva política mundial. La adaptación de los individuos es muy difícil por las constantes dificultades a las que están expuestos, en un medio adverso en el que no son bienvenidos. A pesar de estas dificultades, la gente que no puede entrar por las puertas entra por la ventana. Es un grupo que va creciendo cada vez más, donde los niños son los más afectados. Primero trabajé con músicos. Los músicos fueron los primeros en ir a Europa, después llevaron a sus esposas y tuvieron hijos. Pero desde los años 80 se da una migración cada vez más femenina, porque las mujeres pueden encontrar más fácilmente trabajo y las mujeres abandonan sus países buscando otros destinos, dejan atrás sus hijos, a su familia para intentar suerte como asesoras del hogar, independientemente de su nivel educacional. Las mujeres migrantes contribuyen considerablemente al bienestar de Europa, pero no son reconocidas. En Europa generalmente se sienten solas, añoran sus costumbres, extrañan a sus familias, a sus amigos, tienen mal de país. Si las mujeres indocumentadas abandonasen los países a los que migran, la economía de estos se vería realmente afectada. Existen migrantes que buscan trabajo como músicos, como asesoras del hogar, en el agro, ayudantes en el agro, en la hotelería, etc. Cuando el migrante llega a Europa, se genera un un estrés. Primero se presenta un choque cultural que psicológicamente se genera por la pérdida de su medio conocido, amigos, familia, etc., lo que provoca una inestabilidad emocional. Se generan bastantes conflictos psicosociales por el choque de culturas, por la interposición de diferentes maneras de pensar y solucionar conflictos. La pérdida de estatus,
surgen muchas familias mixtas, ocasionales, por la desmembración de las familias, problemas de identidad, enajenación, etc. La situación de estrés genera varios problemas como depresiones, falta de objetivos, lo que generalmente deriva en alcoholismo, en violencia, agresión, delincuencia, sobre todo en los jóvenes. En 1996, cuando terminaba la práctica de mi investigación, me confronté con la triste realidad de que muchos niños no iban a la escuela en Suiza. Entonces creé la escuela latinoamericana que lleva el nombre de mi madre, Elsa Cladera de Bravo, en Friburgo, Suiza. Era Navidades de 1996 y alrededor de un api con buñuelos les expliqué a los padres de familia los derechos de los niños, que en 1989 la ONU decretó los derechos del niño, que dicen: el niño tiene derecho a la escuela, no importa qué estatus tengan los padres, y deben estar protegidos contra cualquier discriminación. Ningún niño puede ser discriminado a causa de su raza, color, sexo, idioma, religión, origen, condición social, discapacidad física o mental, a causa de las opiniones o creencias de sus padres. Fuera de la escuela primaria, un inmigrante indocumentado no tiene derecho a ningún tipo de formación. Los adolescentes están en una situación muy afectados. No tienen perspectivas para un futuro digno. En una reunión con la dirección de las escuelas, la dirección de École en Suiza, Friburgo, que significa un departamento del Ministerio de Educación, con los representantes de todas las comunidades extranjeras y los responsables de las escuelas extranjeras, expliqué el por qué creé la escuela latinoamericana. Les hice notar el gran problema que Francia estaba confrontando con la diáspora de jóvenes extranjeros que estaban provocando vandalismo. Pues los jóvenes no tienen perspectivas para un futuro digno. Les dije: si no queremos tener vandalismo en Suiza, tenemos que darles una identidad, manteniendo su idioma materno y dándoles perspectivas en esta sociedad. Tenemos que comenzar con los niños, los adultos futuros. Por eso, las escuelas extranjeras son muy importantes en todos los países del mundo donde existen emigrantes. Es importante el acompañamiento psicológico. En muchas ocasiones, cuando los obstáculos son muy grandes y el individuo no puede superarlos, puede ser que las condiciones en las que se encuentran sean desfavorables, que el ser humano no puede adaptarse y puede desequilibrarse hasta descompensar. Los inmigrantes no están en condiciones de cuidarse, menos ir preventivamente al médico, y no tienen la costumbre de ir a un psicoterapeuta. Entonces me tocaba a mí desplazarme para llegar a ellos y tomar contacto con los inmigrantes indocumentados. De este modo, mi gabinete se volvió itinerante y me movilicé y trabajé en toda Suiza. A través de mi trabajo me he confrontado con diferentes problemas que atañen a la migración latinoamericana, especialmente boliviana. Pero el último día que trabajé en mi consultorio en Suiza, mis clientes eran de varias nacionalidades: bolivianos, argentinos, chilenos, brasileños, ecuatorianos, dominicanos, cubanos, peruanos, pero también portugueses, italianos, kosovares, palestinos, polacos, rumanos, sirios, africanos, etc. Por eso, con los colectivos sin papeles pedimos no a la discriminación de las mujeres indocumentadas, sí al reconocimiento de este trabajo necesario. Las inmigrantes contribuyen considerablemente al bienestar de Europa
pero su trabajo no es reconocido. Las mujeres luchan por sus derechos. Pedimos decretar una ley laboral para las indocumentadas. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan, hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Yo no logro explicar con qué cadena me atas, con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajadas por titanes ignorados que cobija la altipampa, por titanes ignorados que cobija la altipampa. Desde lejos como el viento traigo nombres de otras patrias, pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. Pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. Yo no logro explicar con qué cadena me atas, con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.
ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك الا ماتي ساليت الا ما تهز الصبح شوف داك السماح من المول الشمال ديال الكرفان نقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد. Fabriquen armas para la guerra. Yo pisar estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme, lo digo sí. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo.